Hola a todos los que estáis ahí en un día de calor, que yo os lo agradezco muchísimo porque creo que me costaría mucho no estar en la piscina. Y como estamos haciendo todos los meses, vamos a intentar responder una serie de preguntas que nos habéis ido mandando, algunos casos prácticos que nos han comentado pacientes ya operadas o con dudas ante una cirugía, y vamos a intentar que por lo menos tengáis las cosas un poquito más claras. Ya sabéis que esta es una dinámica que estamos llevando últimamente. Solemos hacer o intentamos hacer un directo al mes, más o menos, suele ser a finales de mes. Por lo tanto, siempre que tengáis dudas, nos las podéis hacer llegar tanto a través de las redes sociales como del mail. Nuestro mail es info@doctoracastro.es. Y las iremos acumulando para poder ir contestándolas en estos directos, de tal manera que independientemente de cuál sea el tema que se trate, siempre intentamos responder las dudas que tengamos acumuladas. Así que nada, sobre todo eso, un saludo, muchas gracias por escuchar y por estar ahí. Y bueno, a través de las historias de Instagram nos han llevado una serie de preguntas que yo voy a ir contestando. En cualquier caso, como siempre, cualquier cosa que queráis preguntar directamente, también me voy fijando en la pantalla para poder ir respondiendo sobre la marcha, ¿vale? Bueno, lo primero que me preguntan dos pacientes, de hecho, si tenemos algún tipo de financiación. Eso es algo que cada vez preguntáis más y es totalmente comprensible. Nosotros trabajamos con una entidad bancaria, en este caso es el Banco Sabadell, y tenemos una financiación efectivamente del 100% de la cirugía a través del banco. Lo hacemos directamente desde la consulta y normalmente los documentos los presentamos nosotros. Os podemos explicar personalmente, dependiendo de la cantidad que necesitéis, cómo es la financiación, y en algunos casos lo que hace falta es a lo mejor un cotitular para solicitarla cuando hay algún problema con las nóminas, pero en general no suelen darnos grandes problemas y la verdad es que estamos trabajando con ellos hace mucho tiempo, así que si tenéis problemas para pagar la cirugía de golpe, que sepáis que tenéis esta opción siempre que queráis operaros. Me preguntan también, una paciente, una seguidora, una amiga nos pregunta cómo puede citarse para hacer una valoración facial o de la grasa del abdomen. Los canales para pedir cita son siempre los mismos. El email, que es info@doctoracastro con todas las letras y todo junto, .es. Los números de teléfono es el 91 277 7842, y también hacemos citas por WhatsApp, que es en el 662 643 237. Y cualquiera de esos medios son posibles. Si no habéis podido apuntarlos o tenéis dudas para encontrarlo, acudiendo a nuestra página web, que es www.doctoracastro.es, ahí tendréis todas las formas de contactar para poder solicitar una cita. En agosto no vamos a estar trabajando, pero no va a haber consulta, pero sí va a haber personas de atención telefónica, de tal manera que podemos ir agendando ya el mes siguiente. Hola, me preguntas por aquí, duele mucho el posoperatorio del pecho y de la lipo. Bueno, lo de los dolores posoperatorios depende mucho primero de la sensibilidad de cada paciente. Obviamente no todos somos iguales ante el dolor, pero también depende mucho de la envergadura de la cirugía y de la distensión que se produzca en el tejido. Por lo tanto, no es lo mismo un posoperatorio de una mama de reducción, por ejemplo, que el dolor sería muy pequeño, a un aumento que habría más molestias por el estiramiento que se produce tanto en la piel como en el músculo, y tampoco es lo mismo un aumento de pecho pequeño, una piel laxa, que un aumento muy grande en una piel más rígida. Y con la lipo pasa lo mismo, la liposucción duele más o menos dependiendo de las zonas. Las piernas se toleran bastante bien, la zona de los flancos de la espalda es más molesta, igual que la del abdomen. Y si asociamos varias zonas o liposucciones de más cantidad, pues, lógicamente el dolor va a ser mayor. En cualquier caso, se toleran con analgésicos que solemos alternar cada 3 o 4 horas, y los primeros días pues, está uno un poquito más molesto, pero luego lo va llevando bastante mejor. No me parece que el dolor sea una excusa en el sentido de no operarse por dolor. Creo que hoy en día el dolor se controla bastante bien, y que si uno tiene el deseo de realizarse una cirugía, el dolor no tiene por qué ser un freno. Otra pregunta que me hacen por aquí es ventajas e inconvenientes de colocar prótesis de poliuretano como primera opción en la mastopexia.
Bueno, el poliuretano sabéis que es un tipo de cubierta que llevan los implantes, que es una cubierta que permite una grandísima adherencia a los tejidos. Es un macrotexturizado que va a hacer un efecto velcro de tal manera que no se va a mover del tejido en el que lo coloques. Tiene un índice muy bajo de seromas y de contracturas capsulares y solemos utilizarlo más de rescate, en mi caso, en pacientes que ya han tenido previamente episodios de contracturas capsulares grandes o repetidas y de seromas también de repetición. Como primera opción en la mastopexia, ¿qué ventajas tendría? Bueno, pues que la prótesis se queda bastante estable en su sitio y por lo tanto se va a descolgar muy poquito. Como desventaja es que el tejido mamario se puede descolgar por encima del implante, el implante no se va a desplazar, pero la glándula mamaria puede hacerlo y por lo tanto podría tener más riesgo que con otros implantes de tener una deformidad en cascada, que es cuando la glándula mamaria se cae por encima del implante y hace esa forma un poco tristona, como de una cascada. Bueno, la forma de frenar esto en la medida de lo posible es eliminando la mayor cantidad posible de tejido mamario de tal manera que haya menos desplazamiento, menos tosis glandular. Por lo tanto, creo que sí que es una buena opción. Da una mama más rígida, que no va a moverse, y también hay que saber que con el paso de los años, normalmente en 2 años, este tejido del poliuretano se va a ir absorbiendo y lo que queda debajo es una prótesis principalmente lisa, con lo cual, bueno, al final sí que va a haber un poquito más de caída. Anerof Lolfe, hay opiniones sobre las prótesis de pecho que producen una especie de linfoma o algo así que ataca el sistema inmunológico. Existe un linfoma que se llama linfoma anaplásico de células gigantes asociado a las prótesis, efectivamente, no solo de mama, pero como son las prótesis probablemente más se ponen, pues es donde más se ha visto. Son casos raros, pocos para la proporción de pacientes implantados, y se ha visto más asociados a texturas macrotexturizadas, o sea, prótesis muy rugosas. Prácticamente existen muy pocos casos o ninguno en las prótesis lisas y por lo tanto nos estamos inclinando una gran cantidad de cirujanos hacia prótesis con cubiertas cada vez menos agresivas con el tejido, que friccionen menos. Es una entidad muy rara, también se ha asociado a la contaminación de algunos gérmenes y se manifiesta fundamentalmente con el aumento de volumen de esa mama, que es lo que produce el acúmulo de líquido que se llama seroma. Ese seroma no siempre está asociado a un linfoma, pero el linfoma muchas veces se manifiesta como un seroma. Por lo tanto, ante cualquier aumento unilateral en una mama con producción de líquido en cantidades grandes, hay que valorar si nos encontramos ante un linfoma, analizando el líquido y la cápsula cicatricial. Y en el caso de que eso se produzca así, pues hay que quitar las prótesis y hacer una capsulectomía y ya plantearse más adelante la colocación o no de otras prótesis más lisas. Yo creo que es una enfermedad que ocurre, no lo creo yo, que ocurre en un porcentaje muy pequeño de pacientes. Obviamente tiene que haber una predisposición como para todos los tumores. Creo que hoy en día la cantidad de casos que hay es tan baja que no me parece un impedimento para la colocación de un implante, pero sí que es algo que hay que tener en cuenta para elegir la prótesis que menos problemas nos va a dar en ese sentido y sobre todo ante la posibilidad de una aparición de un síntoma, diagnosticarlo adecuadamente. Hola a las que os vais uniendo, continuamos con las preguntas que me habéis ido mandando, pero como siempre os digo, cualquier pregunta que surja en directo la vamos contestando. Bueno, me pregunta una paciente si hacemos... Yo les llamo pacientes a todas y me he dado cuenta que no tenéis por qué serlo, pero bueno, futuribles pacientes. Hacéis remodelación 360 grados. Bueno, eso es un tipo de liposucción en la que se liposucciona todo el contorno abdominal, torácico y la espalda y obviamente sí que se hace cuando es necesario, cuando existe grasa a todos esos niveles para producir un estrechamiento de la cintura y una mejora del contorno corporal. Yo intento en las liposucciones ser más bien conservadora, me parece que hay que tener cuidado cuando adelgazas demasiado los tejidos, nos dan muchos problemas de fibrosis cicatricial, nos pueden dar problemas de adherencias y las liposucciones muy grandes nos pueden dar otros problemas asociados como una anemización, que necesite una transfusión posterior, puede haber problemas de embolismos, o sea que hay que tener un poquito de cuidado con la cantidad de grasa que quitamos, pero sí que se puede quitar en todo el contorno para mejorar esa zona. Tengo tendencia a padecer mastitis, es por ello que debería descartar aumentarme el pecho con prótesis. No, de hecho operamos a muchos pacientes que padecen mastitis. Intentamos colocar los implantes submusculares y desde el surco de la mama para evitar
el contacto con la glándula mamaria y no nos han dado grandes problemas. En otros casos también nos planteamos incluso hacer una resección del tejido para disminuir el grado de mastitis, pero bueno, normalmente con hacer las cosas de esta manera, aunque se siga produciendo una inflamación de la glándula mamaria o una infección puntual en algunas zonas, la prótesis queda aislada y no suele dar problemas asociados a esta mastitis. Tengo otra pregunta por aquí que dice: melasma provocado por el sol y hormonas, ¿cómo eliminarlo y precio del tratamiento? Bueno, yo el tema de los melasmas no los trabajo demasiado, la verdad es que hace tiempo que tengo compañeros dermatólogos a los que refiero estos pacientes. Son manchas muy difíciles de tratar, lo que mejor va son determinados peelings que hay que hacer progresivamente y asociarlos además a una serie de despigmentantes. Ya digo que son casos complicados. Si tratamos manchas producidas por el sol, más bien léntigos solares, pero no tanto asociados a las hormonas, que van bastante bien con luz pulsada, sobre todo en gente mayor que tiene ese tipo de manchitas. Más cosas. Diástasis hispana pregunta: recomendaciones para antes y después de la abdominoplastia con plicatura de rectos. Bueno, la verdad es que a pesar de que la diástasis puede mejorar ejercitándola, en general no se corrige al 100% hasta que no se produce una sutura de los rectos que están separados en la zona central del abdomen y que queremos volver a colocar en su sitio. Por lo tanto, el tratamiento realmente efectivo es la abdominoplastia y es un tratamiento que, aunque es una cirugía compleja y con una recuperación un poquito más pesada que otras, la verdad es que es muy agradecida finalmente. Para antes de la aplicatura, ¿qué hay que hacer? Pues nada en especial, sobre todo llevar una alimentación equilibrada y evitar los tóxicos de todo tipo, o sea, evitar fumar en las pacientes fumadoras, evitar tener mucho sobrepeso, evitar beber demasiado para que no haya mucha retención de líquidos, o sea, cuidarse un poquito desde el punto de vista de la salud, porque hay que asumir una cirugía que suele ser un poquito larga. Normalmente, si hay que asociar liposucción, a veces nos ponemos unas 5 horas o 4 horas y media, y es una cirugía en la que tampoco va a haber mucha movilización posterior, entonces es conveniente que la circulación esté en buenas condiciones, que el peso esté lo más adecuado posible y que el estado general del paciente para aguantar la anestesia y el posoperatorio pues también sea lo mejor posible. También es importante tener bien hidratada la piel porque responderá mejor a la hora de cicatrizar. Es mucho más importante el posoperatorio, fundamental la compresión, o sea, inevitable la faja, fundamental evitar los esfuerzos para evitar una rotura de la diástasis que hemos suturado y para que no se abran las heridas y que no se inflame demasiado, y sobre todo ahí sí es muy importante hacer una dieta antiinflamatoria, una dieta rica en proteínas para evitar la retención de líquidos y cumplir las pautas normales posoperatorias, las revisiones, las curas, y asociamos masajes de drenaje linfático para mejorar este posoperatorio. También me gusta mucho colocar una especie de almohadilla, antes poníamos una tabla rígida, ahora ponemos un EpiFoam, que es una superficie más elástica entre la faja y la piel para mejorar esta compresión. Ya no colocamos drenajes hace mucho tiempo, damos una serie de puntos por dentro del tejido que cierra los espacios para evitar la formación de seromas, y eso ha hecho los posoperatorios un poquito más cómodos. Bueno, tengo también una serie de preguntas que me hacen a través de la web, que son comentarios normalmente de casos de pacientes que se han intervenido en otros cirujanos, muchas veces en otros países, y que a veces tienen una serie de dudas. Yo suelo contestarlos siempre a través de la web, a través del blog, pero bueno, en este caso tenemos algunos aquí que podemos contestar ahora. Os leo: hola doctora, me operé hace 3 meses, me pusieron 400 centímetros cúbicos, no tenía nada de tejido mamario, aunque yo quería 450, no se pudo más, sigo queriendo un poco más de busto. Mi pregunta es: ¿puedo ponerme 100 centímetros cúbicos más? O sea, ¿te operan otra vez por esa pequeña cantidad? Mis implantes son Motiva con chip anatómico perfil alto. Bueno, en general, la respuesta a esta pregunta, y a cualquier persona que se quiera reoperar: tú te puedes reoperar cuando quieras y por lo que quieras. O sea, ¿te reoperan para ponerte 50 centímetros más? Sí, por supuesto, podemos reoperarte, o 100 más, sin problema. ¿Cuándo? Yo siempre digo que hay que esperar por lo menos 6 meses de la primera cirugía para intentar que los tejidos
tenga cierta elasticidad y podamos mejorar ese volumen sin tener el mismo problema que existía la primera vez que te colocaron los 400 porque decían que no entraban más. Otra cosa es que compense. Otra cosa es que te compense meterte en una segunda cirugía para ponerte 100 centímetros cúbicos más, que esto ya es una cosa que tendrías que valorar tú y con el cirujano que te explicara exactamente estos 100 centímetros en qué se traducen desde el punto de vista del aspecto de la mama, cuánto van a aumentar de proyección, cuánto te van a aumentar la anchura de la mama y ya que tú tomes las decisiones. Pero el poder hacerlo se puede hacer. Teniendo en cuenta eso, que yo esperaría un mínimo de 6 meses, mejor si es en torno al año, porque si el problema era que la piel estaba muy rígida, los tejidos poco elásticos y ya 400 entraron muy forzados, meter más lo único que va a hacer es darnos problemas a la hora de la cicatrización y probablemente rotura del tejido, con más aparición de estrías y problemas asociados que eran lo que estaban intentando evitar. Hola a todos los que vais apareciendo por ahí y muchas gracias por estar aquí hoy. Cualquier cosa, siempre lo digo y lo repito, me lo podéis seguir escribiendo por ahí que intentaré contestarlo, ¿vale? Yo seguiré con otra pregunta que tengo por aquí, donde me escribe Milena y me pregunta, me dice que tiene 14 años y no tiene pezón y eso le preocupa. Bueno, la genesia de pezón obviamente existe, no es algo que veamos frecuentemente, puede ocurrir y lógicamente es una preocupación para cualquier mujer. Y el pezón se puede reconstruir. Habría que esperar a que esta niña crezca un poquito más. Yo le diría que espere por lo menos a los 20 años, 18-20 años, porque puede haber un desarrollo posterior de todo el tejido y por lo tanto, sobre todo cuando vayamos a movilizar los tejidos, ver exactamente qué es lo que tenemos. Puede ser que no tenga pezón o que lo tenga muy pequeño con respecto al contralateral y siempre se podrá hacer una cirugía de reconstrucción del pezón similar a las que hacemos en las pacientes mastectomizadas, en las que una vez quitamos el pezón y la areola tenemos que volver a reconstruirlo. Así que, Milena, estate tranquila que tiene solución, solo hay que esperar un poquito más para someterse a esta cirugía. María nos pregunta información sobre el mejor peeling para las cicatrices de acné y que le han hablado del fenol. Bueno, las cicatrices de acné también son un capítulo aparte en las consultas. Yo en general vuelvo a lo mismo, me parece más un trabajo dermatológico. Yo a veces trato cicatrices moderadas de acné y de acné antiguo en pacientes que están tratándose también de envejecimiento, de arrugas, pero es verdad que creo que los dermatólogos manejan más cantidad de láseres para este tratamiento y de peelings. En general el fenol no va bien en las cicatrices de acné, a mí no me parece que sea la solución. Para muchas cosas lo es, para las arrugas finas, para rejuvenecer una piel que se ha quedado envejecida y adelgazada con el tiempo, pero es un peeling muy profundo, muy potente y no es el que mejor va a corregir las cicatrices de acné. Creo que funcionan mejor los peelings de tricloroacético seriados, o sea, repetirlos, hacer varios de tal manera que vamos mejorando esa cicatriz, a veces incidiendo más a mayor concentración justo en la zona que está hundida, donde el acné se umbilica, y asociado muchas veces a tratamientos con láseres fraccionados que van a ir levantando esa piel y haciendo más uniforme la zona del acné. Marta nos pregunta, nos dice que quiere hacerse un aumento de senos. Bueno, dice que son 32B, estas son medidas que no son las que manejamos en España, pero bueno, mide unos 64 centímetros, pesa 70 kilos, quiere un resultado natural, delicado a la vista y al tacto. El cirujano le recomienda Perthes, entiendo, Nagor, Eurosilicon. Está muy confundida, no tengo ninguna idea de cuál sería la prótesis ideal para mí. Bueno, yo creo que la prótesis ideal no existe. Lo que existe es el cirujano ideal probablemente para ti, o sea, la persona que te entienda, que te sepa explicar pros y contras de cada una de las marcas y de cada uno de los tipos de prótesis y sobre todo que busque una prótesis que se encaje en la superficie torácica que tiene que rellenar, que abarque desde el escote hacia la zona lateral, que no sea muy alta para que no empiece demasiado cerca de la clavícula, que tenga en cuenta la proyección tanto que te gusta como la que necesita tu tejido, y eso yo creo que hay que hacerlo eligiendo en consulta después de mucho hablar con los pacientes.
Entonces, cualquiera de las tres te puede dar muy buen resultado si la prótesis que se elige es la más adecuada, y no depende tanto del volumen como de la anchura de la prótesis y de la proyección que tiene. Tú puedes tener una prótesis de 300 gramos o centímetros cúbicos muy estrecha y con muchísima proyección, y en una persona ancha va a quedar perdida en el tórax y va a ser como una cosa puntiaguda ahí en el centro de la mama. Pero puedes tener esa misma prótesis de 300 centímetros cúbicos más ancha y más aplanada y que vaya a dar un buen relleno de todo el tórax con no demasiada proyección en una paciente un poquito más ancha, y que haga que ese resultado sea natural. O sea que lo importante es tener en cuenta las medidas y la elasticidad de la piel, el tejido previo y las asimetrías de volumen para intentar corregir eso. Y luego ya pues cada cirujano tenemos nuestras preferencias de implantes, y lo que tenemos que hacer es trabajar con varias marcas de implante y explicarles a los pacientes los pros y los contras de cada una de ellas, para que al final el paciente tome una decisión informada basada un poco en lo que tú le has estado explicando. O eso por lo menos es mi forma de trabajar en la consulta, que yo creo que es como hay que hacerlo. A ver, que no se me haya pasado ninguna pregunta por aquí. Yo creo que no. Vale, pues nada, ya hemos contestado todo. Seguimos. Luna nos pregunta: ¿es cierto que una persona con anemia fácilmente será falciforme, supongo, porque fácilmente no puede hacerse un aumento de pecho? Bueno, a veces en la forma de redactar hay cosas que no entiendo muy bien, pero bueno, en general, hablemos de anemias. ¿Qué pasa con la anemia y una cirugía? Pues en la anemia tenemos un déficit de glóbulos rojos y de hierro muchas veces. Una persona con una anemia muy importante, donde haya mucho déficit, necesitará, por supuesto, esperar a un momento en el que esté la sangre en mejores condiciones. Si hay un déficit de hierro, se puede compensar tomando hierro preoperatoriamente y posoperatoriamente también. Y sobre todo hay que ver a qué tipo de cirugía se va a enfrentar. Si hablamos de cirugías que el sangrado esperado es muy grande, pues entonces pues estarían contraindicadas. El aumento de pecho no es una cirugía que sangre mucho. El problema que tenemos es que puede haber un sangrado posoperatorio en cualquier operación que no prevemos, y ahí es donde podemos tener un problema. Una paciente con una hemoglobina en buenas condiciones se hace un aumento mamario y en el posoperatorio, por lo que sea, tiene una hemorragia, o sea, tiene un sangrado de un vaso, que pasa a veces. Tú vas coagulando los pequeños vasitos que hay mientras operas, y de repente uno de esos vasos sanguíneos a las 3-4 horas de la cirugía empieza a sangrar por un aumento de presión arterial, por una tos, por cualquier circunstancia que no podemos controlar, y de repente la mama se llena de sangre, y eso nos obliga a reintervenir al paciente. Ese paciente hay que volver a meterlo en el quirófano para coagular ese vaso que sangra. Pero esa cantidad de sangre ha hecho que disminuya todavía su nivel de hematocrito y de hemoglobina. Si estaba muy bajo, nos podemos ver ya en cantidades que sean un riesgo para la salud, y a tener que acabar en una transfusión sanguínea que no hubiera tenido un paciente que estuviera en unas condiciones óptimas. Entonces, ante una cirugía es conveniente que no estemos muy anémicos, o que la anemia se pueda controlar previamente, para evitar un problema si existe una complicación posterior. Obviamente hay cirugías como el aumento de mamas, en las que no hay un sangrado muy grande y lo previsible es que no haya mucha afectación. Sin embargo, por ejemplo, en una cirugía como una abdominoplastia o una lipo, que puede haber más sangrado, ya tendríamos más problema. Pero es meterte en una situación donde si hay cualquier complicación tú llevas en situación de riesgo. Entonces, efectivamente, no es lo más adecuado. Habría que hacer un estudio de la anemia, ver por qué pasa e intentar corregirla previamente. Yo sigo mirando por si tenéis alguna duda, pero ya veo que no. Otra pregunta. Stephanie pregunta, bueno, tiene 22 años, hace 3 años y medio se puso unas prótesis de 325, Motiva Corsé. Motiva es una de las marcas de prótesis con las que yo suelo trabajar y me gustan mucho, y Corsé es la proyección más alta de estas prótesis, que a mí personalmente no me gusta mucho. O sea, yo tengo también mis preferencias dentro de los implantes, y bueno, es una prótesis que para mí es demasiado proyectada, pero obviamente tiene su público, y si el paciente lo demanda, pues también las coloco. Esta paciente nos cuenta que mide unos 60, pesa 65 kilos y quiere cambiarse las prótesis por otras más pequeñas, ya que estas le pesan y las sienten muy grandes, pero no quiere hacerse una apexia porque tiene la cicatriz en el surco submamario. ¿Crees que me quede mucha flacidez y cuántos ccs crees que podría ponerme y se debería cambiar la proyección? Yo quiero más pequeños y aún no tengo hijos, así que no quiero apexias. Yo pensaba en disminuir al menos 120, no sé
También en qué proyección le gustan como las tengo, solo que más pequeñas, y la cicatriz se agrandará más o se quedará igual. Bueno, por parte, se puede hacer un recambio de implantes de una prótesis grande a otra pequeña sin que haya grandes problemas de flacidez. Si estamos disminuyendo 100 centímetros cúbicos, no debería haber muchos problemas de adaptación de la piel, sobre todo en una chica de 22 años, salvo que tenga una laxitud previa. O sea, si tiene una piel normal y no está demasiado dada de sí y lleva poco tiempo implantada, la piel debería más o menos adaptarse a esta pérdida de volumen sin tener que hacer grandes mastopexias. En el peor de los casos habría que hacer una periareolar que tampoco le añadiría mucha cicatriz. Yo creo que el problema, ella dice que se ve bien así, que las quiere más pequeñas. Yo sí que me cambiaría de proyección. A mí me parece que simplemente bajando la proyección full se va a encontrar con un volumen mucho más adecuado probablemente, y al no proyectar tanto se van a ver menos grandes, porque no me parece que 325 centímetros cúbicos sean ni muy grandes ni muy pesadas. Yo creo que probablemente se ve excesiva la proyección. Yo miré una proyección un poquito más pequeña y creo que no habría problema. La cicatriz no hay que agrandarla, se utiliza la misma cicatriz por la que se ha colocado el implante previo. Precio aproximado de la lipo y aumento siempre no exacto, pero al menos una estimación. Esto es imposible que lo dé por aquí y de esta manera. O sea, yo para dar un precio, esto no es una frutería, del kilo de manzanas cuesta tanto. O sea, los precios dependen de la cirugía y la cirugía depende del paciente. Entonces, primero lo que hay que hacer es un diagnóstico. Somos médicos y hay que valorar una exploración, ver qué lipo, de dónde hay que hacerla, cuántas horas nos lleva, qué tipo de piel, qué tipo de riesgos. Y con el aumento pasa igual, qué prótesis queremos, de qué marca. Y todo eso nos va a llevar al presupuesto. Y los presupuestos van a variar mucho en función de estas cosas, en función de si queremos asociar o no tratamientos posteriores de drenaje linfático, si queremos utilizarlas en las cicatrices del aumento, si queremos utilizar la hiloterapia, que es un sistema de frío que utilizamos en el postoperatorio inmediato. O sea, hay 1000 cosas que hay que ver en consulta. Entonces yo creo que es mucho más sencillo hacer presupuestos individualizados después de pasar consulta, venir a una consulta médica y ahí puedes preguntar lo que quieras y te vas a ir con tu presupuesto personalizado a tu tipo de cirugía y con todas las variables que luego tendrás que decidir si las quieres o no, que son añadidas fuera de los presupuestos para que el paciente las coja solo si quiere. Después de una abdominoplastia me quedó un bulto duro en la parte alta de mi abdomen. Me he quedado con un esteticista y dicen que no es fibrosis. ¿Qué puede ser? Pues si estaba asociado a una liposucción puede ser un poquito de necrosis grasa, que se haya quedado la grasa un poco enquistada. Yo me haría, en cualquier caso, primero dejar que pase un año, porque a veces se resuelven ellos solos, y no hacer una eco para ver un poco cómo está esa zona, pero es lo que se me ocurre que pueda ser. También puede ser alguna zona que se haya quedado mal adaptada a la piel y se haya quedado un poquito abombada, pero no estaría dura. O puede ser un seroma organizado también. Esto ya es jugar la adivinación, por eso digo lo de hacer la eco, que nos daría alguna pista. El seroma es una cantidad de líquido linfático que se acumula debajo de la piel, en zonas donde la piel está despegada de la capa muscular, es por lo que antes poníamos drenajes y ahora damos esos puntos internos, pero aún así puede haber una acumulación de líquido que a lo mejor es poca cantidad, no llama mucho la atención, pero lo que hace el cuerpo es como encapsularlo, lo engloba y normalmente se queda en forma de bulto duro, como dices tú. Yo creo que aparte de una ecografía, que es una buena opción, otra opción sería pincharlo y aspirarlo, porque si es grasa licuada por una necrosis grasa o un seroma encapsulado, organizado, muchas veces se puede aspirar. También se podría haber producido un hematoma que se haya organizado y también daría esa sensación de dureza, que es un sangrado localizado en esa zona que se haya quedado como un coágulo duro. Bueno, cualquiera de las tres cosas son posibles. El diagnóstico suele ser ecográfico y en la exploración en la consulta. Y yo creo que es lo que más se me ocurre. Podrías tener una hernia también, pero bueno, no tienes por qué si no la tenías previamente. Esto es como jugar a los diagnósticos diferenciales. Es más fácil explorando a cualquier paciente en consulta, dar con un diagnóstico, y las pruebas de imagen, en este caso la ecografía ayuda, porque si lo que tenemos es una superficie líquida como un seroma o grasa licuada, normalmente lo podemos ver bien y a veces simplemente con aspirarla y comprimir o inyectar un corticoide en esa zona mejora. Bueno, Ana me pregunta, se hizo una liposucción hace 3 meses, ¿cuánto dura un rato sin la faja puesta? Cuando estoy un rato sin la faja puesta me empieza a inflamar, es normal.
que sea después de 3 meses. Pues mira, justo hoy está una paciente en la consulta preguntándome lo mismo. Ella lleva 2 meses operada y le pasa exactamente lo mismo. Es muy frecuente, las liposucciones abdominales y las abdominoplastias asociadas a liposucción de esta zona abdominal dan bastante lata con el tema de la inflamación, y muchas veces cuando quitamos las fajas y el paciente pasa mucho tiempo sentado o mucho tiempo en una posición estática, se hinchan. Yo creo que no solo es normal, sino que hay que tener paciencia. Los drenajes linfáticos ayudan, la alimentación antiinflamatoria también, y la compresión. O sea, si ves que te sigue pasando, de vez en cuando ponerte la faja cuando estés mucho tiempo quieta en una posición o sentada muchas horas, pues también es conveniente. Y luego el tiempo lo suele ir resolviendo todo. Hola, los que se unen, ya va quedando poquito. Me quedan aquí unas cuantas preguntas y bueno, las voy a intentar contestar, a ver si no me alargo mucho para que nos podamos ir todos a descansar. Linda Joana me pregunta, lleva 10 días operado, duerme boca arriba, el dolor ha disminuido, pero a veces mientras duermo siento que me queman los senos, ¿es normal? Bueno, está operada de aumento de pecho y 10 días operada. Yo siempre digo que a los 10 días de operada todo es normal, o sea, es normal que te queme, que te arde, que te pique, que te tire, que te presione, porque el tejido está muy reciente, muy inflamado todavía, la piel está muy dada de sí, todavía no ha conseguido adaptarse al implante y es bastante habitual. Intenta dormir un poco más sobrelevada para que no haya tanta presión, hidrata muchísimo la piel, aunque te tengas que quitar el sujetador cada poco tiempo para darle crema hidratante o aceites que hagan que la piel gane un poquito de elasticidad. Y dale tiempo. Si no hay nada más que eso, si se ve una rojez en los 2 lados o en uno de los lados, la mama está caliente, no solo es sensación de ardor, sino ardor real, o ves que aumenta el volumen, tienes que contactar con tu médico porque puedes estar empezando a hacer un seroma, una contractura capsular o una infección de la zona. Pero si solo son molestias, es una cuestión de tiempo y analgesia. Y el hielo también puede ayudar a aliviarlo. Ari, recambio de mama a otras prótesis. Lleva 6 años operada con una mastopexia y prótesis de 325. Bueno, tenía el busto grande, dice ella, antes del embarazo, por eso le pusieron prótesis y una mastopexia, pero ahora se las ve grandes y con los años ve que se le van cayendo. Lleva 6 años desde la cirugía, las quiere volver a levantar y quiere usar las mismas prótesis, solamente que se haga una mastopexia cutánea. ¿Es posible? Pues sí, es posible. Se utilizan las mismas cicatrices por las que se quitan esas cicatrices y se hacen otras en el mismo lugar. Me refiero a que no se añaden cicatrices, solo se quita la piel, se recoloca la glándula mamaria que se ha ido descolgando y es posible mantener los implantes si están en buenas condiciones y rehacer la mastopexia. Mi recomendación personal es, si te está pasando esto, reducir un poco el tejido mamario. Aunque tengas que tener un poquito menos de volumen, evitarás tanto descolgamiento, pero si no quieres, se puede rehacer la mastopexia. Lo único es que probablemente en poco tiempo pues te vuelva a pasar lo mismo, porque si ya te ha pasado en 6 años, pues échale otros 6 y volver a la misma situación. Entonces, ¿cómo podemos evitarla? Reduciendo un poquito el volumen para que la glándula no pese tanto y no se descuelgue tanto, ¿vale? Pero eso es un consejo que yo te daría. Si luego la decisión, siempre entendiendo las cosas, la tomáis los pacientes, porque los gustos son muy personales. Pía nos pregunta sobre la liposucción. Dice que hace 20 días se hizo una liposucción con láser y que tiene el abdomen duro como una piedra y que en esa zona no nota dolor, pero en otras zonas sí que lo nota más suave y molesta. Es normal que esté duro, como dormido, y volver a la normalidad, pues sí es normal. Sí volverá a la normalidad y necesitará tiempo. La asociación de liposucción con técnicas que producen calentamiento de los tejidos, como puede ser el láser o el ultrasonido, pues va a aumentar todavía más esa reacción inflamatoria del tejido, tanto de la grasa como de la piel, y por lo tanto vamos a asociar a una inflamación de una liposucción convencional mayor cantidad de fibrosis y de inflamación, y por lo tanto mayor sensación de dureza de los tejidos hasta que no va pasando el tiempo. Además, es normal que la piel esté dormida, porque en el momento que se produce un despegamiento debajo del tejido, pues lo que vamos a hacer es alterar todas las terminaciones nerviosas que están conectadas a la piel y por lo tanto hacer que estas terminaciones nerviosas no funcionen, y mientras no se van recuperando la piel se queda acorchada. Así que nada, es totalmente normal. Bueno, todavía aguantáis un poquito más.
Me quedan 1, 2, 3, 4 preguntas por responder y si no hay nada más, pues ya nos retiramos. Graciana pregunta, tiene que cambiarse las prótesis porque tiene una rota, lleva 290 cc de lágrima, o sea, entiendo que anatómicas, se las van a poner redondas, quiero bajar 2 tallas, ¿estaría bien 240 cc? Bueno, pues lo mismo que comentábamos antes, ¿se pueden disminuir 50 centímetros cúbicos sin que la mama quede muy descolgada? Normalmente sí, sobre todo en gente joven, ¿no? Me cargo el bolígrafo, espera, dame un segundo. Sobre todo en gente joven que suele tener la piel bastante bien. Otra cosa es que haya habido embarazos de por medio, que la situación sería distinta. En principio no debería de haber grandes problemas, pero obviamente depende de las características de esa piel en concreto y habría que ver si necesita asociar o no una mastopexia. Noelia, hola, ¿se puede cambiar una prótesis por una de diámetro menor? ¿Qué pasa con los bolsillos? ¿Habría alguna solución para adaptarla a la nueva medida y que no se moviera? Me gustaría cambiar de redondas a anatómicas. Bueno, varias cosas. Primero, ¿se pueden cerrar los bolsillos? Sí, se pueden cerrar. ¿Cómo? Pues suturándolos por dentro, por las zonas laterales, inferiores, donde queramos que se cierren. Eso siempre que conservemos las cápsulas cicatriciales anteriores, que se haría muy bien para pasar de una prótesis redonda a otra prótesis redonda. Si queremos pasar de una redonda a una anatómica, esta anatómica debe de poder ser adherida de alguna manera y normalmente o quitamos la cápsula cicatricial o la utilizamos para meternos por debajo de la capa que está más pegada a la pared muscular, a la pared inferior. Lo que es la parte trasera de la cápsula periprotésica, levantar esa hoja y meter ahí la prótesis para que quede más sujeta y no se nos mueva tanto. Pero opciones obviamente siempre hay. Si el diámetro es muchísimo menor y la prótesis mucho más pequeña, además habría que ajustar la piel. Julia, hola doctora, quiero un aumento de pecho, busco naturalidad, he visto varios cirujanos, me recomiendan Mentor, otra me ha dicho que Politec. Yo practico deporte y también el tipo de prótesis anatómicas redondas, anatómicas por la naturalidad, pero las redondas menos riesgo, no quiero un tamaño grande. Bueno, estas son las dudas que tenéis cualquiera de las personas que venís a operaros de la mama, ¿no? Es que me pongo, yo hago estas cosas, quiero este resultado, ¿con qué me arriesgo menos? Yo siempre cuento que todas las prótesis tienen sus riesgos. O sea, aquí no hay una panacea que digas, bueno, esta es la mejor prótesis del mundo y con esto ya no voy a tener nunca un problema. Desgraciadamente, todas pueden dar problemas y a la vez, por suerte, todas son muy buenas y dan pocos problemas. Entonces, mejor Mentor, mejor Politec, pues las dos son grandes marcas. Mejor anatómica o redonda, hombre, si practicas mucho deporte, siempre vas a tener menos riesgo de rotación con la redonda o aunque se mueva vas a tener menos manifestación de esa rotación que con una prótesis anatómica que se va a ver más, que si se gira un poquito va a cambiar la forma de la mama. Pero ya digo que cualquiera de las dos opciones me parecen muy buenas. Yo sí que por el deporte me iría más a una prótesis redonda y dentro de las redondas con un gel tipo ergonómico que haga que la mama no tenga esa forma tan redonda por arriba si lo que estabas buscando es una prótesis anatómica. Si no, pues te puedes poner una prótesis anatómica, que yo he puesto muchísimas a gente que practica deporte y entendiendo que tienes un riesgo un poquito más alto de rotación que las que no lo hacen, pero que no tiene por qué pasar, que hay muchas pacientes con prótesis anatómicas haciendo deporte sin grandes problemas y asumiendo esos pequeños riesgos, cualquiera de las dos marcas me parece que son magníficas a la hora de utilizar una de esas prótesis. Y por último, Miguel nos comenta que tuvo una intervención por ginecomastia hace 1 mes y 11 días con liposucción y extracción total de la glándula mamaria. Se ha recuperado bien. Las cicatrices en la areola dice que no se le notan, pero le preocupa la fibrosis y las manchas color café que nota alrededor del pezón y en la zona donde se ha aspirado grasa, en la zona baja del pectoral. Consultar si es normal y si desaparecerán con el tiempo o hay que hacer tratamiento. Estoy preocupado ya que no estoy buscando por varios sitios información sobre las manchas. Bueno, las manchas post liposucción se deben normalmente a una lesión que se produce en la dermis por la fricción de la cánula. Es lo mismo que cuando hacemos un peeling y lo que se produce es una pigmentación de la piel en el exterior. O sea, esa piel a la hora de cicatrizar aumenta la cantidad de pigmento y por lo tanto se manifiesta como una mancha. Y muchas veces además se adhiere ligeramente al tejido inferior y produce una retracción cicatricial.
¿Cómo se trata? Pues hay muchas opciones. El tiempo mejora mucho estas manchas, es verdad, y por supuesto evitando el sol para que no vayan a peor. Y luego tratar esa fibrosis y esa retracción cicatricial normalmente con la inyección de determinadas sustancias en la consulta, que va tanto a atacar la pigmentación como a relajar esa zona cicatricial para que tenga una mejor calidad de tacto y de elasticidad, y poquito a poco irá mejorando. O sea que lo que tienes es que consultar con el médico que te haya operado o con otro que entienda de esto para tratarla. Y a veces asociamos despigmentantes externos, pero funciona mejor haciendo inyecciones a nivel intradérmico, en la dermis. Normalmente asociamos procaína, que es un anestésico local que funciona muy bien para relajar la cicatriz, con ácido tranexámico, que mejora el acúmulo de pigmento que se haya producido en esa zona, y luego con algún inductor de la regeneración del colágeno, como puede ser el silicio inyectado. O sea, hay determinados cócteles, determinadas cosas que se pueden inyectar. Y luego, por supuesto, que pase un poquito el tiempo, porque muchas se resuelven solas. La fibrosis le pasa lo mismo, probablemente está asociado a la zona de la mancha, y la fibrosis también puede mejorar con tratamientos, por supuesto, de masaje manual hechos por un fisioterapeuta, pero bueno, fundamentalmente con este tipo de inyecciones sí que se van a relajar los tejidos y vamos a ver mejores resultados. Y yo creo que esto ha sido todo. Si no hay otra pregunta de alguno de vosotros, llevamos 45 minutos hablando. Espero que os haya sido útil, que hayáis aprendido algunas cosas, que se os hayan aclarado otras, o que os hayáis entretenido, que al final pues también es un poco la función. Y sobre todo, vuelvo a deciros lo que os digo siempre, que tengáis una línea directa, que sepáis que si necesitáis algo, si queréis algo, si queréis... A mí me encanta que me hagáis preguntas, porque así tengo argumentos para hablar y para explicarlas, y yo de muchos temas me gustaría saber más y desgraciadamente a veces no sabes a quién recurrir. En este caso, pues en la cirugía, todo lo que en la medicina estética, en la cirugía estética, me gusta contar todo lo que pueda para que las dudas que tengáis las vayamos solucionando y algunas cosas vayan quedando más claras. Así que me hacéis un favor si mandáis preguntas, si mandáis comentarios y de cosas que os inquieten, que queráis que hablemos, que queráis que hagamos un reel, que queráis que hagamos otro directo, o sea, para tratar pues los temas que tenéis ahí un poco dudosos o sin resolver. Y nada más, muchas gracias por estar aquí y por haber estado casi una hora conectados, y un placer, y hasta la próxima, que yo creo que ya seguramente la dejemos para septiembre, que todos tenemos que descansar un poquito en vacaciones. Así que buen verano.